Ahí nos contactamos con Puiggrós y tenemos en algunos casos una, en otros casos dos charlas semanales con él, en donde se hace una revisión de la historia argentina, vista por él, de una revisión de la historia política argentina, y también la revisión de lo que es la historia de América Latina. Nuestro episcopado y los apellidos italianos que lo nutren tienen una profunda relación con la pampa gringa y con la estructura oligárquica y concentrada de la producción de la tierra. Y nunca hay casualidades, y que estos apellidos fueron construyendo lazos con la Argentina reaccionaria y luego con la Argentina represora. Y ahí es donde se da una suerte de blanco y negro, donde por un lado tenemos a los curas represores, a la iglesia cómplice del silencio, y tenemos a los curas mártires como los palotinos, como Mujica y como muchos otros. Él decía que los profetas de nuestro tiempo eran el Che, era Mao, era Elder Cámara, era Camilo Torres, que esos eran los profetas de nuestro tiempo. Y bueno, y adhiere a la idea del hombre nuevo, del Che Guevara. Por eso me pone compañera de ruta en el camino de ser nosotros hombres nuevos. ¿Qué cree? ¿Que si el Che Guevara viviera sería peronista? Bueno, yo pienso que sí. Pienso que, en primer lugar, el Che Guevara cada vez más se estaba acercando, diríamos así, a lo que es la valorización del movimiento peronista. No, él fue gorila, incluso en su momento luchó en la FUA contra el peronismo, pero los hombres sufren una evolución, un proceso. En la medida en que él empezó a ponerse en contacto con el pueblo, ¿no es cierto? Y hay muchos sectores marxistas que en el momento que empiezan a trabajar en contacto con el pueblo, empiezan a valorar al movimiento concreto y real a través del cual hoy el pueblo se expresa. Mi primer encuentro intelectual con Jarrueche fue leer en 1967 El medio pelo en la sociedad argentina. Me asombró profundamente, en primer lugar, lógicamente, el sentido del humor, la capacidad de plantear los problemas más difíciles de la manera más clara y sobre todo su constante capacidad crítica, su constante capacidad de observación y su perspicacia para observar la realidad, para observarla críticamente, para observar la realidad del país de una manera enjuiciadora. Y la yapa, como le llamaba Jauretche, el problema de la colonización pedagógica, que es el asunto central del medio pelo en la sociedad argentina, y pienso yo, con un poco de rapidez decirlo, que el tema de la colonización pedagógica es el asunto central del pensamiento de Jauretche en el conjunto de su obra. Se constituyó con la voluntad legítima de las bases de los trabajadores la CGT de los argentinos, para luchar por las reivindicaciones económicas de los trabajadores, para luchar por las soluciones sociales de la mayoría de nuestro pueblo, pero fundamentalmente para enfrentar al sistema a través de la dictadura militar que encabezaba el general Onganía. Yo creo que CGT de los argentinos es un hito fundamental que se produce en el año 68, con la aparición de una camada, diríamos, más que de un hombre, una camada de dirigentes sindicales nuevos muy importantes, ¿no es cierto? Tipo Amado Olmos, De Luca, por supuesto Raimundo Ongaro. Es decir, un enfrentamiento con todo lo que pudiera ser burocracia, lo que pudiera ser conciliacionismo, que tiene su punto débil en que no hay sindicatos poderosos. Esos sindicatos de fábrica poderosos, como puede ser la UAM, por ejemplo, como puede ser ESMATA, no están allí. En la izquierda nacional era un debate permanente cómo llegar a las clases medias, porque el movimiento obrero estaba organizado, tenía sus estructuras, pero estaba faltando un sector de la clase media para inclinar la balanza y lograr el retorno de Perón y transformar a la Argentina
nuevamente. En Córdoba hay una gran fuerza obrera y al mismo tiempo hay una gran fuerza universitaria también, porque los estudiantes, los jóvenes de Santiago del Estero, de Mendoza, de Tucumán, van más bien a Córdoba. Yo recuerdo que en esa época lo conversaba con Jauretche y él me decía, estos muchachos que viven en pensiones tienen un potencial revolucionario mucho mayor que el chico que vive en su casa. Porque el chico que vive en su casa, aunque milite en la universidad, de un modo u otro, antes de salir o al llegar, la madre le dice, llegaste tarde, ¿dónde estuviste? El tipo que vive en pensiones, juntos, son una cuestión mucho más potencialmente revolucionaria. Y se produce allí la confluencia, la aparición de tipos como Atilio López, de la UTA, especialmente Agustín Tosco, que se convierte en la figura fundamental de esa lucha. Ongaro va también allá, y avanzan los estudiantes también y toman Córdoba durante más de un día. Yo creo que todo eso fue replegando al ejército y Lanusse se dio cuenta de que no había forma de mantener eso, que había que negociar. Dentro del movimiento peronista, mi padre era amigo, yo diría de todos, era amigo de todos, amigo de sindicalistas, amigo de militares. De hecho, hay un libro, uno de los últimos que escribe, que se llama La integración de América Latina, en donde él habla de las ideas o la teoría, las masas y las armas, que son los tres elementos que dice que se necesitan para hacer una revolución en la Argentina. Pero cuando dice esto, que debe haber sido alrededor del 69-70, él está pensando en militares nacionalistas, está pensando en militares nacionalistas y democráticos. Le parecía increíble que un ejército que en algunos planos había tenido una tradición hermosa hubiera roto con esa tradición y se hubiera casado de esa manera horrible con la dictadura de Aramburu, con los planteos de Onganía y todo eso. Esto él lo compartía mucho con Jauretche y también en concepciones con Hernández Arregui, que quizá Hernández Arregui incluso tenía más esperanzas al respecto. Cuando uno compara a los tres, ¿no? Ahora ya a la distancia uno dice, no, Hernández Arregui, Jauretche, Puigros, en rigor había muchísimas diferencias entre ellos. Creo que en la Franco-Argentina da una conferencia a Hernández Arregui y van de civil dos personas que se identifican como tenientes, creo que eran. Y entonces él los invita a su casa, empieza a conversarlos y forman un grupo como de 40 suboficiales, oficiales, que se están embebiendo en las ideas de Hernández Arregui. Hasta que el ejército se da cuenta. Y entonces los llama, los expulsan, los dan de baja. Y yo creo que eso es uno de los motivos también, puede ser, porque no se sabe bien la bomba si fue la Marina o si fue el ejército, pero de cualquier modo Hernández Arregui quedó marcado como un tipo que quería influir sobre las Fuerzas Armadas. Horas de tensión y expectativa fueron vividas en todo el país con motivo de la sustitución del presidente Onganía por la Junta de Comandantes en Jefe de las Tres Armas, que se hizo cargo del poder tras una jornada pletórica de acontecimientos que se sucedieron vertiginosamente. Hicimos lo indecible para evitar la crónica de una muerte anunciada, porque entre luego en ese momento se respiraba olor a muerte, ¿no? El juez Quiroga se negó a recibirnos, nos alojamos en el mismo hotel, le pasábamos los escritos por debajo de la puerta pidiendo garantías para los defendidos. Intentamos entrar en la cárcel de Rawson, terminamos presos. En un momento dado nos sacaron al patio de la comisaría, los que estaban a cargo de la cárcel en ese momento. Y uno de ellos era esa gran bestia que fue General Galtieri. No dejaron de pasársele por la cabeza la posibilidad de hacer un escarmiento también con los abogados.